Bienvenidos aventureros a la taberna del Pegaso desplumado. El día de hoy les traemos una historia donde la novia del DM quiere imponer sus fetiches a un grupo de jugadores, cuando previamente ya habían platicado acerca de esto. Hoy les traemos La novia del DM acosa, intimida y sexualiza a mi mejor amiga. Advertencia de contenido, temas sexuales extraños pero nada explícito, por Gavel Guide. Mis amigos y yo acabamos de abandonar una campaña de segunda edición, porque la novia del DM no dejaba de sobrepasar los límites que habíamos establecido. Llevábamos jugando un par de meses y planeábamos que la campaña durara al menos un año. Basta decir que todos apreciábamos mucho a nuestros personajes, y en particular mi mejor amiga se había convertido en una parte importante tanto de mi personaje como del otro de nuestros amigos. Esto no es especialmente relevante para la historia, pero quería dedicar un momento de silencio a lo que se perdió. Para que quede claro, esta partida se jugaba completamente por Discord. Intentaré no saturarlos con nombres, pero estos son los personajes principales de esta historia. Mi mejor amiga, Alma. Mi otro amigo, Niles. DM, el DM. Novia del DM, Barna. Yo, Furjal. También había otros 3 jugadores, pero no tuvieron un papel especialmente revelante en estos acontecimientos. Acto 0. El trasfondo. No estoy aquí para hablar mal de nadie en particular, pero entramos en esta campaña con cierta inquietud que puede resultar difícil de entender sin algo de contexto. La mayoría de este grupo ya habíamos jugado juntos en una campaña anterior. También fue una campaña muy larga, aunque eso se debió principalmente a pausas prolongadas causadas por asuntos de la vida real. En aquella campaña, Barna interpretaba a una típica chica gato, estilo anime con actitud de antihéroe oscuro. Su personaje disfrutaba de los clásicos privilegios de ser la novia del DM. Por ejemplo, pidió un anillo de deseos y simplemente fue a comprar uno a un mercader en la ciudad. Lo utilizaba para transformarse en una raza especial y única que era una parte fundamental de la historia del personaje de Niles en esa campaña. En aquella campaña también incluyó múltiples situaciones en las que el DM sexualizaba no solo al personaje de Barna, sino también ocasionalmente al personaje de Niles, quien estaba siendo interpretado por su hijo adulto. A todos nos gustaba jugar juntos, pero ellos dos tenían antecedentes de hacer cosas extrañas que el resto del grupo les pedía constantemente que dejaran de hacer. A veces resultaban profundamente inapropiadas y siempre señalábamos el problema cuando ocurría, pero nunca habían llegado a ser abiertamente tóxicas. Sabíamos que algo iba a pasar. Lo difícil era saber qué sería o qué tan grave resultaría. Aún así, decidimos comenzar la campaña con optimismo y tratando de mantenernos animados. Entonces llegamos a... Acto 1. La precampaña. No estoy seguro de que alguna vez tuviéramos una verdadera sesión 0, pero la campaña se organizó durante unas 3 semanas y se cubrieron prácticamente los mismos temas: ideas de personajes, expectativas, tono de campaña, etc. La mayor parte de las conversaciones transcurrió sin problemas, pero hubo una discusión en particular que preparó el escenario para el conflicto que nos acompañaría durante toda la campaña. Barna quería interpretar a una esclava sexual que había escapado y se ganaba la vida como barda, ladrona y... dejémoslo como cortesana. Quería que los abusos sufridos durante su esclavitud hubieran sido tan profundos que tuviera el hábito de referirse a los demás como amo y ama. Por suerte todavía tengo registros de texto de esa conversación. Todo lo que aparezca entre comillas son citas textuales. Personalmente no tengo ningún problema con una idea de personaje así. En el entorno adecuado y con el grupo adecuado podría convertirse en un personaje interesante con un buen arco narrativo. Sin embargo, tratándose de Barna, todos sabíamos que aquello no era más que combustible para sus fetiches. Hubo 2 reacciones principales. Niles informó al grupo que en el momento que alguien comenzara a llamar amo o ama a los demás personajes, abandonaría la partida. Después de decirlo en el servidor de D&D, hablamos en nuestro servidor privado y acordamos marcharnos todos juntos si ocurría, porque ninguno quería verse involucrado directamente en dinámicas relacionadas con fetiches. Hubo cierta resistencia inicial, pero el grupo terminó aceptándolo rápidamente.
La reacción de Alma fue diferente. El hecho de que el sexo sea una parte tan importante de tu personaje, que lo menciones desde las primeras etapas de diseño, me resulta extrañamente incómodo y estoy bastante segura de que varios jugadores sienten lo mismo debido a las implicaciones de las cosas que podrían insinuarse o incluso interpretarse directamente en la mesa. Me parece perfectamente válido hacer este tipo de rol, pero no es para mí y me abstendré de participar en la campaña. No me apunté para eso. El DM y Varna respondieron defendiendo sus intenciones, pero en esencia confirmaron las preocupaciones de Alma. Explicaron de forma bastante ambigua que el sexo sí formaría parte del personaje, que sí interpretarían hasta cierto punto y que Alma debería de sentirse cómoda porque no sería demasiado explícito. ¿Qué carajos? A ver, chicos, cada vez que escucho que un DM empieza a decir esta clase de cosas, es un hecho de que lo va a hacer y que lo va a hacer de la peor manera. Y tomen nota, por favor. Créanmelo, no he encontrado una excepción hasta el momento de esto. Continuamos con la historia. Fue entonces cuando Niles intervino para respaldar a Alma. Explicó que a él también le incomodaba la situación y fue más allá, preguntando por qué un elemento tan extremo necesitaba formar parte del personaje en primer lugar. La respuesta de Varna acabaría convirtiéndose en el tema central de todo su comportamiento durante la campaña. Puedo dejar de contar el pasado horrible de mi personaje y simplemente guardármelo para que lo descubran más adelante. Solo intentaba ser transparente sobre quién es mi personaje, qué fue y cómo llegó a este mundo. Se negó por completo a renunciar al concepto de esclava sexual, y eso estaba perfectamente bien. La única consecuencia era que Alma ya no quería participar. Entonces Varna eligió una respuesta menos razonable: enfadarse con Alma y Niles por decirle que podía o no podía interpretar. Se presentó como víctima con todas sus fuerzas. Una de las declaraciones más representativas fue: bueno, gracias a su incomodidad, ahora el juego ya no existe. Hay cosas por las que vale la pena indignarse. Una guerra vale la pena, un genocidio también. Los trasfondos de personajes no pertenecen a esa categoría. Mi invitación es que recalibren sus prioridades. Aunque esta frase apareció mucho más adelante en la discusión, resume perfectamente su mentalidad y su tendencia a exagerar. No hace falta relatar toda la conversación, y esto terminó convirtiéndose en una discusión interminable. Alma y Niles intentaban explicar que establecer límites es algo normal y que los límites de otras personas no constituyen un ataque personal. Varna insistía en que la estaban acosando. El DM hacía comentarios sarcásticos y desagradables para defenderla. La discusión duró unos 40 minutos. Horas después, yo aparecí para expresar lo injusto que era que estuvieran tratando así a mis amigos. La discusión continuó un poco más y la campaña estuvo a punto de cancelarse. Finalmente, Niles logró suavizar la situación y encauzar nuevamente el proyecto, pero el DM y Varna aceptaron una condición: todo el contenido sexual extraño quedaría fuera de esta campaña para que Alma pudiera participar. Después de aquella experiencia ya estábamos en alerta, pero aún así decidimos darle una oportunidad. Y un detalle adicional: el personaje de Varna podría haber tenido 17 años, luego fue envejeciendo y de la nada volvió a tener 17. Nadie entendía qué había pasado y nadie quiso preguntarlo directamente. Acto 2. La campaña. Quiero dejar claro que esta campaña no fue completamente mala. Nos divertimos mucho y tuvimos algunas escenas de rol realmente buenas. Sin embargo, hubo 3 incidentes importantes que terminaron provocando que abandonáramos la partida. Por desgracia, mi memoria no es la mejor y todo esto ocurrió por chat de voz. Así que no puedo dar números exactos de sesiones ni recordar con precisión cuándo sucedió cada cosa. Aún así, haré mi mejor esfuerzo. Recuerdo que el personaje de Varna prácticamente no hizo nada durante la primera sesión y se limitó a actuar como una figura oscura y distante hasta alrededor de una tercera sesión, aunque pudo haber sido la segunda. De cualquier forma, durante su presentación al grupo nos llamó amo.
Niles le recordó inmediatamente el límite que habíamos establecido, y el DM intervino sugiriendo que utilizara los términos de señor y señora. La idea era conservar la misma esencia del personaje sin las connotaciones explícitamente asociadas a un fetiche, por lo que parecía una solución razonable, ¿verdad? Alto aquí, chicos. ¿Recuerdan lo que les había comentado anteriormente? Es aquí cuando digo que empiezan a utilizar las áreas grises para tratar de imponer lo que ellos estaban pensando. Continuemos con la historia. Bueno, no estoy seguro de que ella lo viera así, porque jamás volvió a utilizar esos términos. El segundo incidente ocurrió 1 o 2 sesiones después. El grupo fue alcanzado por algún tipo de efecto ácido. No recuerdo exactamente qué era. Creo que un enemigo lanzó un hechizo o algo parecido. Varna decidió que el ácido había destruido su ropa y que, como consecuencia, no tenía más remedio que permanecer con el torso descubierto a partir de ese momento. Lo mencionó 2 o 3 veces hasta que Niles, un clérigo que llevaba ropa debajo de sus túnicas, le entregó una de ellas para que se cubriera. Aunque todo eso resultó molesto, no era algo con lo que no pudiéramos lidiar. Corrección de parte del autor. Alma me señaló después que recordaba mal los hechos. El ataque ácido en realidad fue un aliento de dragón que ocurrió más adelante. La razón por la que Varna estaba sin camisa era que había destrozado su propia ropa para fabricar vendajes para nuestro oso mascota. Ya no sé si esto es mejor o peor, la verdad. El tercer incidente, ocurrido aproximadamente 3 horas y media antes de escribir este relato, fue lo que finalmente terminó con nuestra paciencia. El grupo finalmente había llegado a su primera gran ciudad. Tuvimos una escena de rol muy divertida en la que los guardias nos informaban que no podíamos entrar en la ciudad con un oso. Acordamos un punto de reunión por si nos separábamos, organizamos alojamiento, administramos nuestro oro y nos dividimos para realizar diferentes tareas. Estábamos desarrollando una actividad de tiempo libre con un nivel de participación y de interpretación que nuestra mesa nunca había alcanzado antes. Entonces Varna hizo una tirada para determinar cuánto dinero ganaba durante el día. Más tarde nos comentó que cuando regresó al alojamiento por la noche estaba ronca y que se quejaba de ciertos dolores y molestias. Todos entendimos perfectamente a qué se refería. El DM intentó desactivar la situación del mismo modo que había hecho antes con el asunto de señor y señora. Le respondió algo parecido de: claro, estás ronca y cansada, te has pasado todo el día cantando y bailando. Debo de admitir que las citas de esta sección no son exactas, ya que no puedo copiarlas directamente desde el registro escrito, pero intentaré reproducirlas lo mejor posible. Varna también estaba realizando ciertas actividades propias de una cortesana, pero no voy a especificar cuáles eran estas actividades. Alma: sí, creo que voy a retirarme de esta partida. En ese momento yo todavía no estaba completamente seguro de querer abandonar la campaña. Al menos pensaba terminar la sesión y reflexionar después, pero ni siquiera pasaron 5 minutos cuando otro jugador, Víctor, preguntó cuánto dinero podía ganar realizando trabajos físicos en la ciudad. Entonces el DM hizo una broma en línea de: bueno, si te dedicaras al mismo oficio de Varna. Víctor se lo tomó con humor, pero yo ya estaba considerando marcharme también. En realidad, fue una broma posterior realizada por otro jugador la que terminó de convencerme, aunque no recuerdo exactamente cuál fue. Solo recuerdo haber pensado: si van a seguir sacando este tema incluso después de perder a una jugadora y encima a mi mejor amiga, entonces yo tampoco pienso quedarme. Lo que ocurrió después me llegó únicamente de chismes de segunda mano. Según Niles, ellos terminaron abandonando la partida debido a la forma en que el DM empezó a hablar de nosotros una vez que nos habíamos marchado. Según Alma, también ocurrió lo siguiente. Cierto, justo antes de la partida, Varna hizo una especie de disculpa que consistió principalmente en excusas y comentarios increíblemente condescendientes. Decidí actuar con madurez y aceptar de todos modos,
pero supongo que el chiste terminó siendo para mí. No pude confirmar personalmente ninguna de las dos cosas. Sin embargo, después de todo lo que había sucedido hasta el momento, me resulta bastante difícil de creerlas. Fin de la historia. Vaya chicos, tenemos aquí lo que yo llamo un conato de historia de terror. Per se todavía no llega a los niveles que hemos visto en este canal, pero observamos perfectamente cómo este DM y su pareja no sabían respetar los límites de las personas. Simplemente no querían o les valía queso o se les hacía demasiado gracioso de que les decían, ay, vamos a cambiar esto por el otro, pero la connotación ahí estaba. Les valió un verdadero cacahuate que eso le incomodaba a la persona y que simplemente esta persona dijo basta y pongo mis límites. Y no nada más los pongo, sino los hago respetar. Lo que hemos dicho muchas veces, es mejor nada de D&D a mal D&D. Y también nos hace recordar uno de los 11 mandamientos de un buen Dungeon Master. No saques tus fetiches en el juego. Y eso también aplica para los jugadores. Si ya te dijeron que no, es un no. Y respétalo para tener una sana convivencia en la mesa. Ahora, esta historia a mí me recuerda algo que me pasó a mí hace muchos años. Bueno, algo que me pasó no hace mucho tiempo, cuando regresé a D&D. Básicamente entré a una mesa de un one shot de un evento que hubo aquí, en la Ciudad de México. Y nos hicieron escribir en las tarjetas aquellas cosas que nos incomodaban o eran nuestros límites. Obviamente yo puse algo similar de lo que puso Alma. Y adivinen qué pasó. El DM utilizó estas tarjetas en nuestra contra. ¿Qué hice yo? Al principio intenté voltearle el juego y lo estaba logrando, pero cuando el DM se dio cuenta de lo que estaba haciendo, empezó a poner un poco de más restricciones hacia el juego. Al ver que realmente él estaba disfrutando de torturar a sus jugadores, decidí retirarme, simplemente no hacer más drama, no tratar de ejemplificar de que lo que estaba haciendo estaba mal. Me queda claro que ya lo había hecho tantas veces y que lo disfrutaba, que lo mejor era retirarse. Sin dramas, sin escándalos. Simplemente me levanté, tomé mis dados y me retiré. Y espero, chicos, que esto les sirva a ustedes. Bueno chicos, esto sería todo para el día de hoy en la Taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho que dejen un like, suscríbanse, píquenle en la campanita, únanse al Discord, conviértanse en miembros del canal, ayúdenos con sus hypes para llegar a más gente y claro, no olviden sus propinas. ¡Hasta luego, aventureros! Y como siempre le agradecemos a nuestros compañeros de tragos: Armando Ari, Chucho Hernández, Shiroi, Mr. Heartless, Fellerfaith, Manuel Hongo, Nicole Chan, Kirikibo, Bomberonauta, Exenhammer, Ganicus Game, El Gordo Bondiola y Milosaurio. A ellos y a todos los miembros del canal les agradecemos siempre su apoyo. Por último, les recordamos a todos que si quieren mandarnos sus historias, el correo y el link al Discord están en la descripción. Si quieren ver más de nuestro contenido, aquí tienen nuestro último video y nuestra playlist de historias de terror. Y YouTube cree que este video te interesará bastante.